Continuamos en el mundo ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El Pentágono anunció que desplegará el mayor portaaviones estadounidense en el Caribe. Esto en medio de la declarada guerra de Donald Trump contra el narcotráfico. En su más reciente ataque contra una lancha acusada de transportar drogas, 6 personas perdieron la vida. Desde Israel, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que las autoridades que tomen el control de la Franja de Gaza deben ser amigas de Israel y reiteró que Hamás no puede tener ningún papel en el futuro gobierno. Además dijo que la UNRWA no participará en el reparto de ayuda. Durante la reunión de la coalición de voluntarios, los aliados de Ucrania indicaron que los activos rusos congelados deberían poder usarse velozmente para ayudar a Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky urgió a sus socios a ampliar las sanciones rusas y pidió una vez más misiles de largo alcance. Con nuestro invitado del día hablamos del nuevo episodio de tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos. El gobierno de Ottawa aseguró este viernes que está listo para negociaciones comerciales con la Unión Americana cuando Washington lo esté. Esto luego de que Donald Trump decidiera congelar las conversaciones por un anuncio canadiense que retomaba una frase de Ronald Reagan criticando aranceles. Damos inicio con el más reciente anuncio del Pentágono en su lucha contra el narcotráfico en la ruta por el Caribe. Este viernes, el secretario de Guerra, a través de su portavoz, informó que Estados Unidos enviará un portaaviones y sus buques respectivos a Latinoamérica, lo que reforzaría el número de tropas y aeronaves presentes en la región. En apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico en defensa de la patria, el secretario de Guerra ha asignado al grupo de ataque de portaaviones Gerald R. Ford y a su escuadrón aéreo embarcado al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. La mayor presencia de fuerzas estadounidenses reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Se trata de un anuncio que se conoce después del más reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha acusada de transportar drogas, lo que eleva a 10 las embarcaciones bombardeadas en 2 meses y al menos 43 las personas muertas. En este último incidente, 6 personas murieron y la administración Trump dijo sin presentar pruebas que la lancha era operada por sujetos relacionados con la organización Tren de Aragua. A continuación repasamos los bombardeos en el Caribe y el Pacífico en el informe de Patricio Peralta. Otro ataque estadounidense en el Caribe. Sin pruebas, la justificación del gobierno de Trump ha sido que están vinculadas al narcotráfico. Este viernes, la lancha habría sido operada por miembros del Tren de Aragua, organización criminal venezolana declarada terrorista por Washington. 6 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los 6 terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. El último de una lista de ataques a embarcaciones que inició el 3 de septiembre. Desde entonces, 10 embarcaciones han sido derribadas y han matado al menos 43 personas en 2 meses, revelando únicamente la acusación de traficar droga. Inicialmente, los ataques se dieron en aguas del Mar Caribe, cerca a Venezuela. Esta semana se intensificaron y alcanzaron embarcaciones en el Pacífico de Sudamérica. Cada uno de estos barcos que se hunde está salvando 25.000 vidas estadounidenses, sin mencionar las familias destrozadas en todo el país. Cada vez que veo eso, me digo a mí mismo, acabo de salvar 25.000 vidas. Estas acciones llevaron a Venezuela a implementar un plan ante un posible ataque directo de Estados Unidos, porque la administración Trump adelantó que los ataques podrían dirigirse a tierra. Si algún día se atrevieran, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles. Esta medida ha sido criticada por otros mandatarios sudamericanos por violar el derecho internacional. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales.
Trump justificó el inicio de este conflicto armado por el alto número de muertes por sobredosis. Sin embargo, en su mayoría son provocadas por fentanilo, que no provienen de Sudamérica. En Colombia, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó su renuncia irrevocable al cargo. El funcionario envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que explica que su dimisión se debe a la reciente anulación de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según Montealegre, debe dedicar su trabajo para lograr que tribunales internacionales frenen la, cito, violencia sistemática de la que responsabiliza al exjefe de Estado. El caso de Uribe aún debe pasar por la Corte Suprema de Justicia como última instancia, pero según Montealegre es probable que sea absuelto. Vamos hasta Argentina. El jueves los partidos cerraron sus campañas de cara a los comicios legislativos de medio término del próximo domingo, en los que se medirá el apoyo ciudadano a la agenda del presidente Javier Milei. Ayer el mandatario le pidió a sus seguidores no rendirse, mientras que el bloque opositor criticó al presidente y pidió un Estado presente. El informe es de Hugo Caro Jiménez. El pulso político en Argentina a puertas de ser medido. El jueves, el presidente argentino Javier Milei lideró un acto de cierre de campaña de su partido, previo a las elecciones legislativas de mitad de término este domingo, unos comicios que serán fundamentales para sostener la polémica agenda del mandatario. Consciente de la importancia de las elecciones, Milei le pidió a sus seguidores no rendirse. Que a pesar de tener el mejor gabinete de toda la historia, de estar acompañado de ministros brillantes, de diputados que son leones en el Congreso. No podemos solos. Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Que no aflojen, que estamos a mitad de camino, que sigan empujando, que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino y esta vez va a tener sentido. Porque como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para elegir a un tercio de la Cámara Alta y la mitad de la Cámara Baja, en un momento en el que el partido presidencial es minoritario en ambas cámaras. El peronismo, que también cerró su campaña el jueves, espera apoderarse del descontento de un sector de la población que se muestra cansado de las medidas económicas de choque del jefe de Estado. Le vamos a decir a Milei que en la provincia de Buenos Aires no pasa la motosierra, que en la provincia de Buenos Aires hay una provincia libre de topos. Es una provincia que quiere más derechos, que quiere Estado presente, que quiere justicia social. Será una mala palabra para ellos, mejor todavía. Lo decisivo de estos comicios también involucra a Donald Trump, ya que el presidente estadounidense condicionó el millonario auxilio económico de Washington a Argentina a una victoria del partido de Milei este domingo. En otras noticias, desde Israel, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que las autoridades que entren a gobernar Gaza deben ser amigas de Israel, al tiempo que reiteró que Hamás no debe tener ningún papel en ese futuro ejecutivo. De igual forma, anunció que la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, a la que acusó de ser subsidiaria de Hamás, no desempeñará ningún papel en la entrega de ayuda a los gazatíes en el actual plan de alto el fuego. Aún no hemos informado de esa fuerza, por lo tanto, aún hay trabajo en curso. Hay muchos países que se han ofrecido a participar. Obviamente, al formar esta fuerza, tendrá que estar compuesta por personas con las que Israel se sienta cómodo o países con los que Israel también se sienta cómodo. Permítanme decir que creo que hay muchos países que están expresando interés ahora mismo. Tras la reunión de la coalición de voluntarios en Londres, en la que participó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en busca de apoyo para la guerra, los aliados indicaron que los activos rusos congelados deberían poder usarse de manera rápida para ayudar a Kiev. El presidente ucraniano pidió a sus socios que doten a su país de armas con capacidades de largo alcance para presionar a Rusia a sentarse a negociar el fin de la guerra. Además, solicitó la imposición de sanciones contra todas las compañías petroleras rusas y su flota fantasma. Esto mientras que Starmer ha urgido la autorización del uso de esos activos rusos congelados para otorgar préstamos a Kiev y fortalecer sus capacidades financieras. Escuchemos.
Y en cuanto Putin sintió la presión y la posibilidad de que aparecieran Tomahawks en Ucrania, declaró inmediatamente su disposición de reanudar las conversaciones. Pero en cuanto desapareció la presión, abandonó la diplomacia. Así que para nosotros es obvio qué hacer. Necesitamos mayor capacidad de ataque a gran profundidad. Creo que debemos acordar finalizar la gestión de los activos soberanos de Rusia y liberar miles de millones para financiar la defensa de Ucrania. Ayer la Unión Europea dio un buen comienzo al encargar asesoramiento sobre cómo satisfacer las necesidades financieras de Ucrania. Y el Reino Unido está dispuesto a actuar en conjunto con la Unión Europea para impulsar este proceso lo más rápido posible y que esos fondos fluyan a Ucrania. Vamos a Turquía. En una serie de decisiones dictadas este viernes, un tribunal penal absolvió al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, de cargos por manipulación de licitaciones, mientras en Ankara otro tribunal desechó el caso contra el opositor Özgür Özel en un juicio sobre supuesta compra de votos. Ambas causas fueron denunciadas por críticos del gobierno como acusaciones políticas. La Fiscalía respondió este mismo viernes a la decisión. Nos lo cuenta Jesús Yajure. La oposición turca respira aliviada, al menos por ahora, tras 2 decisiones judiciales que dan por tierra casos contra el Partido Republicano del Pueblo y 2 de sus figuras más prominentes. Primero, en Estambul, un tribunal absolvió al alcalde Ekrem İmamoğlu y a otros 6 acusados de cargos por manipular licitaciones, presentados en marzo por la Fiscalía contra el principal rival del presidente Erdogan. İmamoğlu, arrestado y en prisión preventiva, dijo en marzo tras su arresto que se trataba de un caso de persecución política. Su detención provocó masivas protestas en el país. Ni vuestras conspiraciones ni vuestras artimañas podrán desviarme de mi camino. Yo, Ekrem İmamoğlu, hijo legítimo de estas tierras, seguiré atemorizándolos con mi presencia y con mis acciones. La Fiscalía respondió con otra acusación contra İmamoğlu, esta vez por supuesto espionaje, que involucra también a su jefe de campaña y al director de la televisora privada Tele1. Los cargos alegan que la estación trabajaba para la campaña de İmamoğlu y que compartió data electoral con servicios de inteligencia extranjeros. Y en Ankara, otro tribunal desechó los cargos por manipulación y compra de votos contra Özgür Özel, electo jefe del partido de İmamoğlu. La acusación buscaba invalidar el Congreso que eligió a Özel mientras se decidía el candidato de las presidenciales de 2028. El tribunal determinó que no se hallaron elementos de delitos en la acusación. Lo afirmamos desde el principio. En las demandas interpuestas por la cancelación de nuestro Congreso, la intención de los demandantes no era interponer una demanda, cancelar el Congreso ni celebrar uno nuevo de inmediato. La intención era que el tribunal decidiera quién lideraría el partido. Eso era todo lo que querían. El gobierno de Erdogan sostiene que los tribunales son imparciales y libres de interferencias políticas, insistiendo en que las investigaciones se centran únicamente en la corrupción. Este viernes los irlandeses votan para elegir a su nuevo presidente. 2 candidatos puntean en las encuestas. Por una parte, la independiente de izquierda Catherine Connolly y por otra, Heather Humphreys, quien es miembro del Fine Gael, el partido de centro-derecha en el poder. En Irlanda, la presidencia tiene una función principalmente ceremonial y diplomática. Los votantes irlandeses no eligen a la persona que gobernará, sino la que representará el espíritu de la nación. Por un lado, Catherine Connolly, una independiente que cuenta con el respaldo de una coalición de partidos de izquierda, incluyendo al principal partido de oposición, el Sinn Féin. La candidata ha sido durante mucho tiempo una abierta defensora de la causa palestina, lo que algunos críticos sugieren que podría complicar el papel diplomático del presidente. ¿Por qué dijo recientemente que no confiaba en Estados Unidos? Absolutamente, fue en el contexto del armamento y la provisión de recursos para el genocidio en Palestina. Connolly se enfrenta a la candidata oficialista Heather Humphreys. Durante la campaña, Humphreys se ha visto obligada a defender su participación en las políticas gubernamentales, aunque se presenta como una figura unificadora al ser una cristiana protestante de una región cercana a Irlanda del Norte. Ha habido abusos sectarios en cuanto a mi religión, mis tradiciones y de dónde vengo. Y puedo decirles de dónde vengo. Vengo de una comunidad minoritaria del condado de Monaghan y soy una republicana muy orgullosa. El presidente saliente, Michael Higgins, quien ha ocupado el cargo durante 14 años, es una figura muy querida por la población. Pasó su presidencia hablando sobre cuestiones humanitarias, a veces traspasando los límites de lo que tradicionalmente se le permite expresar a un presidente irlandés.
En esta jornada, las autoridades electorales han reportado una baja afluencia de votantes en las urnas. Las estimaciones auguran que solamente alrededor del 40% de la totalidad de los ciudadanos habilitados para sufragar hará valer su derecho. Nosotros vamos a Estados Unidos, vamos a continuar porque finalizamos con información deportiva. Un escándalo ensombrece el inicio de la nueva temporada de la NBA, la famosa Liga Estadounidense de Baloncesto. Una investigación del FBI llevada a cabo durante años sobre fraudes en juegos de azar en 11 estados ha llevado al arresto de 34 personas, entre ellas jugadores y un famoso entrenador. Mesas con rayos X, gafas capaces de leer a través de las cartas o máquinas trucadas para barajar los naipes. Tecnologías de punta utilizadas para amañar partidas de póker en Estados Unidos. Así lo revela una investigación del FBI que el jueves condujo al arresto de unas 30 personas relacionadas con el mundo del baloncesto y la mafia. Estos acusados, entre los que se encuentran antiguos atletas profesionales, utilizaron técnicas de trampa de última generación para robar millones de dólares a sus víctimas en partidas de póker clandestinas amañadas. Estas partidas, organizadas en la región de Nueva York, contaban con el apoyo de las familias criminales de Bonanno, Gambino y Genovese de Cosa Nostra. Entre los acusados se encuentra el 5 veces All-Star Chauncey Billups, entrenador del equipo de Portland y MVP de las finales de la NBA en 2004. Es sospechoso de haber participado en colaboración con Cosa Nostra en el sistema de amaño de partidas de póker que estafó al menos $7 millones a jugadores desprevenidos. Liberado bajo fianza, Billups guardó silencio a su salida del tribunal. Su abogado niega su implicación. Creer que Chauncey Billups hizo lo que le acusa el gobierno federal es creer que arriesgaría su legado, su reputación y su libertad. No pondría nada en peligro por nada, y mucho menos por una partida de cartas. En un caso aparte, también sacado a la luz por una investigación del FBI, Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, está acusado de haber contribuido a un sistema de apuestas deportivas amañadas basado en información confidencial sobre los jugadores. Ambos hombres han sido suspendidos de inmediato por la NBA. El FBI estima que los daños ascienden a decenas de millones de dólares. Continuamos con nuestro invitado del día. Estados Unidos y Canadá viven este viernes un nuevo episodio de tensión en medio de las negociaciones comerciales. Donald Trump decidió congelar las conversaciones luego de que la provincia de Ontario tomara una frase del expresidente Ronald Reagan criticando aranceles y la usara en un comercial. Hoy el primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó que está listo para negociar cuando Estados Unidos lo esté. Para analizar el panorama conectamos con Sergio Ocampo Díaz, él es profesor adjunto de Economía en la Universidad de Western Ontario. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿cómo se ve que Donald Trump suspenda negociaciones por ese uso de una frase que Reagan pronunció en 1987? Buen día. En realidad no hay realmente una forma clara de saber qué puede estar pasando por la planeación y la estrategia del gobierno norteamericano, pero es la potestad de ellos parar las negociaciones y tratar de fortalecer su posición ante cualquier cosa. En este caso, más que exactamente qué se dijo o qué no se dijo, hay una opción para que tengan una posición fuerte al ver una posición dividida dentro de Canadá, donde el gobierno federal por un lado y las provincias por otro pueden estar tomando acciones por separado. ¿Qué tanto nos estamos acostumbrando a este tipo de decisiones un poco intempestivas de Donald Trump? Yo creo que hay que separar un poco la costumbre con el hecho de aceptarlas o que no tengan efecto. Ha sido una constante desde que empezaron los anuncios de aranceles muy temprano en febrero, muy temprano en el mandato de Trump, que hay bastante incertidumbre. No se dan datos claros sobre cómo se van a ejecutar las políticas que se están anunciando, cómo se van a llevar las negociaciones o cómo van a cambiar. Esa ha sido una constante, esta incertidumbre, y ha sido una de las cosas que más ha afectado la economía, tanto en Estados Unidos como en otros países, porque diferentes empresas que tratan de hacer negocios, que necesitan planear a futuro, que necesitan decidir cuándo hacer expansiones, cuándo abrir nuevas plantas, cuándo reabrir plantas que tenían cerradas, ellos necesitan saber algo sobre lo que va a suceder para poder tomar estas decisiones. La incertidumbre es algo que ya es de esperar, pero eso no hace que las empresas o las personas se hayan acostumbrado a ella o que sea menos dañina ahora de lo que era antes.
Justamente le pregunto qué tanto puede afectar a Estados Unidos no lograr este tratado, que era lo que estaban negociando, porque en su anuncio Trump de hecho ya dice que las barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. El efecto para los estadounidenses está allí y ya ha sido documentado en los datos de Estados Unidos. Ahora, obviamente, por el cierre temporal del gobierno estadounidense hay menos datos, pero los datos que habíamos obtenido hasta agosto y septiembre sí muestran que hay efectos sobre, más que todo, el crecimiento del empleo en la manufactura en Estados Unidos. La mayor parte de la manufactura en Estados Unidos, que es un sector muy productivo de la economía, con muy buenos trabajos que pagan bastante bien, depende de insumos importados. Entonces, a pesar de que el producto final, por ejemplo, un vehículo pueda ser construido en Estados Unidos, todas estas pequeñas partes son importadas, básicamente porque hay una compenetración muy fuerte, hay una unión entre las cadenas productivas de Estados Unidos con Canadá, con México, con otros países del mundo también, que hacen que en Estados Unidos se sientan los efectos de este tipo de políticas. Entonces, los efectos claramente están ahí y ya se ve que Trump empieza a reconocerlos. Sin embargo, esto no ha disuadido todavía al presidente de hacer un cambio en su política arancelaria. Usted hablaba de lo dañino que es para la economía canadiense y sobre todo sobre esa incertidumbre que produce entre los empresarios y en la economía en general. ¿Qué tantos datos se conocen de hasta este momento lo que ha afectado a Canadá esta guerra o estos capítulos de tensión con Donald Trump? Es difícil en tiempo real establecer causalidad de qué pasa precisamente por esta guerra comercial, pero en el agregado sí sabemos que Canadá viene sufriendo una importante desaceleración económica. El desempleo en Canadá viene aumentando fuertemente desde un poco antes de mediados del año. Ha habido también un aumento de la inflación en Canadá. Esto pone obviamente al gobierno canadiense en grandes aprietos para saber cómo reaccionar. Es un choque económico que no se puede evitar y que va a ser bastante costoso y bastante doloroso para los canadienses. En particular en cosas donde sí se ve una relación mucho más directa, es por ejemplo los anuncios a principios del año, en marzo, donde varias plantas de producción de vehículos en la provincia de Ontario fueron cerradas hasta noviembre. Y ahora que estamos en octubre, se está anunciando el cierre definitivo de algunas de estas plantas. Entonces, esos son ejemplos más claros y mucho más ligados a la incertidumbre comercial. Hay otros ejemplos en otras provincias, en la provincia de New Brunswick y en la provincia de British Columbia. Dependen mucho de la industria maderera, que también se ha visto bastante afectada precisamente por los aranceles que hay ahorita sobre la madera. Bueno, de hecho, México reaccionó hoy por el TEMEC en el que participa junto con Canadá y Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum dijo que los diálogos están muy avanzados. ¿De alguna manera puede este anuncio de Trump perjudicar ese tratado trilateral? Sí, el TEMEC, que aquí en Canadá se llama CUSMA y que en Estados Unidos se llama el USMCA, cada uno le da un nombre distinto, es el mismo tratado de libre comercio. Juega un rol muy importante en por qué la disrupción de aranceles que hay durante este año no ha sido catastrófica. Hay que entender que a pesar de que hay anuncios de aranceles muy altos, más del 90% de todos los bienes que cruzan la frontera entre Canadá y Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, están cubiertos por este Tratado de Libre Comercio. Y por tanto, hasta ahora, ninguno de esos productos ha sido pues ha sufrido del aumento de estos aranceles y eso ha protegido trabajos y ha protegido el comercio en todos estos bienes. El otro año, en 2026, viene la confirmación y la renegociación de este Tratado de Libre Comercio. Que se caigan en este momento las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá es realmente un muy mal signo sobre lo que podría significar si en el 2026 el tratado puede ser renegociado para eliminar la exención de aranceles sobre una cantidad mucho más amplia de productos. Desde su perspectiva, ¿hay alguien que realmente gane con este tipo de medidas? No. Bueno, ¿qué tan exitoso, le pregunto, es este tipo de política exterior de Trump, de ofenderse ante ciertas decisiones de otros gobiernos? ¿De alguna manera es una estrategia que hace que otros cedan? ¿Funciona? ¿Es efectiva? Bueno, yo digamos, no soy un experto en política internacional o en
o en relaciones internacionales. Entonces tengo relativamente poco que decir sobre si las estrategias que toma son efectivas o no, en especial porque hay mucha opacidad sobre cuáles son las negociaciones que se están llevando, qué tipos de acuerdos son a los que se llegan. Aún los acuerdos que se han revelado, no tenemos datos ni documentos que nos muestren cuáles son los detalles. Entonces, realmente en este momento, esta estrategia, más que saber si es efectivo o no, es parte de la incertidumbre de la que estábamos hablando antes. Es una estrategia que es difícil de leer para personas que están en otros países, para personas que están tratando de hacer la negociación. Y estos niveles altos de incertidumbre no solamente impiden el planeamiento de acciones en la economía, también personas que dicen quiero comprar una casa, quiero comprar un vehículo, ¿qué debo hacer en este momento? Esto impide acción, esto entonces alentiza la economía. En términos de si esto mejora o no la posición de negociación de Estados Unidos, realmente es muy difícil saber. ¿Qué analiza usted de la actitud de Canadá bajo el liderazgo de Mark Carney, pero también con las divisiones con esos gobiernos de provincias? Canadá es un país fuertemente federal. Las provincias tienen bastante autonomía y el gobierno federal es muy respetuoso de la autonomía que tiene cada provincia. Esa misma autonomía, obviamente, en momentos de negociaciones internacionales puede generar pequeños tropiezos o grandes tropiezos, dependiendo de las acciones que cada una tenga. Uno de los problemas o de las dificultades más grandes que enfrenta el primer ministro Carney y el gobierno federal en estas negociaciones es que diferentes provincias tienen diferentes intenciones y diferentes prioridades porque sus economías se ven afectadas de diferentes formas. En Alberta, por ejemplo, la exportación de hidrocarburos es su principal fijación. Las provincias de las praderas como Saskatchewan, Manitoba son más que todo concentradas en la agricultura y entonces están muy preocupadas por lo que estas negociaciones pueden implicar para sus exportaciones agrícolas a la China. Mientras que en Ontario hay un poco más de manufactura, como se ve en el sector de automóviles, y por tanto tienen otras preocupaciones distintas. Entonces, las cosas que el gobierno puede hacer para mejorar la posición de una de las provincias puede terminar yendo en contra de los intereses de otra de las provincias. Eso hace pues la situación de negociación del gobierno federal de Canadá compleja. Pues Sergio, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Un buen día, muchas gracias. A ustedes gracias por su sintonía. Pausa corta y volvemos. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Bienvenidos, soy Catalina Gómez Ángel, su corresponsal de France 24 en Teherán. Sigan conmigo todas las noticias de Irán en los noticieros y en nuestra información diaria. Catalina Gómez Ángel, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.